Bienvenidos a todos al Ateneo número 698, que forma parte del track de indicadores e implementación de tableros de gestión hospitalaria. El Ateneo de hoy se titula Interoperabilidad en acción de la revisión sistemática al tablero FHIR para optimización de hemocomponentes. Mi nombre es Pilar Antón Lladó, soy médica especialista en terapia intensiva y actual residente de informática en salud. En los próximos 30 minutos les propongo un recorrido que va de lo más general a lo más concreto. Primero, una breve introducción sobre tableros e indicadores. Segundo, un repaso de la mejor evidencia disponible sobre el impacto de estos tableros en el ámbito hospitalario. Tercero, nos metemos en un caso técnico de interoperabilidad. Y por último, bajamos todo esto a nuestra realidad diaria en el servicio de medicina transfusional del Hospital Italiano. El objetivo no es solo presentar datos, sino poder entender qué hace que un tablero funcione y qué es lo que lo puede condenar al fracaso. La presentación tiene 5 bloques: introducción, revisión sistemática, reporte técnico, contexto local y reflexiones finales. Vamos a seguir ese orden. Empezamos por la introducción. Un tablero no es solo una pantalla con gráficos. Covier y colaboradores lo definen como un resumen digital que integra información clínica crítica para ayudar a los profesionales a monitorear pacientes, a identificar problemas emergentes y mejorar la gestión operativa de un hospital. La diferencia clave que tiene un tablero con un reporte tradicional es que el reporte es una foto estática y retrospectiva. Te dice lo que ya pasó. Mientras que el tablero es interactivo, visualiza en tiempo real o cercano y busca disparar una acción inmediata. En la diapositiva pueden ver las 4 capas constitutivas. La capa de datos, que integra múltiples fuentes como teoría clínica electrónica, laboratorio, farmacia. La capa de análisis, que incluye el preprocesamiento y cálculo de métricas. La capa de visualización, que representa el dato para la toma de decisiones. Y la capa de alertas, que son las notificaciones disparadas por eventos para acciones inmediatas. Antes de evaluar los tableros, necesitamos definir un concepto central, que es el KPI o Key Performance Indicator. Un KPI es una medida cuantificable que refleja que también un proceso u organización está alcanzando sus objetivos. No es cualquier dato, sino que es el dato correcto en el momento correcto para la persona correcta. La diferencia entre un dato y un KPI es el propósito. El dato me dice que, por ejemplo, se realizaron 120 transfusiones esta semana. El KPI me dice que el porcentaje de unidades de glóbulos rojos descartados por vencimiento esta semana fue del 4% versus la meta del 1% y que necesito actuar lo más pronto posible. En la tabla de la diapositiva pueden ver los 5 atributos de un buen KPI en salud. Que sea específico, es decir, que mida exactamente lo que importa sin ambigüedad, que sea temporal, es decir, que tenga una ventana de tiempo definida y una actualización periódica, que sea accionable, que cada valor observado debe poder traducirse en una acción concreta y también que sea comparable, que tenga un valor de referencia, un valor de meta y por último que pueda ser asignado. Esto quiere decir que hay un responsable claro de interpretarlo y de actuar en base a ello. Para evaluar si un tablero funciona, la literatura organiza sus efectos en 5 dimensiones: mortalidad, estancia hospitalaria, impacto económico, daños al paciente y satisfacción de usuarios y cuidadores. A través de estos 5 ejes nos vamos a guiar para evaluar toda la evidencia que hay disponible. Para saber qué, pero de todas maneras, saber qué medir no nos alcanza. También necesitamos saber cómo diseñar el tablero para que pueda ser adoptado. La bibliografía secundaria de Verheyen y Helminski propone 4 pilares. El enfoque, involucrar al usuario desde el diseño; el contenido, que sean datos de calidad y accionables; el comportamiento, ¿sí?, que tenga una usabilidad real en el flujo de trabajo; y la adopción, sería la gobernanza y la cultura organizacional. Estos pilares son el hilo conductor de todo lo que vamos a ver hoy.
Pasamos entonces al primer trabajo, la revisión sistemática. El primer trabajo es la revisión sistemática de Collera y colaboradores, publicado en JAMIA Open en 2025. Es hasta donde sabemos la revisión sistemática más completa sobre tableros digitales en hospitales de internación. Se buscó en 9 bases de datos desde el inicio que se crearon estas bases hasta mayo de 2024, identificando 5.755 artículos. De todos estos, solo 70 cumplieron con lo que buscaban. Entonces, ¿qué fue lo que filtraron? Bueno, se quedaron con investigaciones primarias cuantitativas que estuvieran en inglés, que hablaran específicamente de tableros en hospitales, que además midieran la efectividad real en pacientes, cuidadores, profesionales o en los mismos servicios. De los 70 estudios, la mayoría son cuasi experimentales, unos 61. El resto se divide en 6 estudios aleatorios controlados y 3 de tipo observacional. El 71% provienen de Estados Unidos, pero hay representación de 14 países en total. Los ámbitos cubiertos incluyen la UCI, cirugía, internación general, guardia y 4 estudios de servicio de medicina transfusional. La síntesis es narrativa porque la heterogeneidad entre estudios impidió un metaanálisis cuantitativo y el riesgo de sesgo fue evaluado por Robbins 1 para los cuasi experimentales y Rob 2 para los ensayos controlados aleatorizados. Los resultados más sólidos y consistentes del estudio son en eficiencia operativa. Para la estadía hospitalaria, se analizaron 43 hallazgos de 31 estudios, el 65% reportó reducción. Las reducciones fueron desde 0.28 días en un tablero de maternidad hasta 18.8 días de ahorro en un tablero de sepsis en la UCI. Ese extremo de 18.8 días es bastante llamativo. Estamos hablando de una diferencia entre un paciente que se fue de alta porque el antibiótico se le indicó a tiempo gracias a una alerta a un tablero versus un paciente que estuvo 3 semanas internado en la UCI por un manejo tardío. Con respecto al tema costos, el 85% de los hallazgos mostró reducción. Los ahorros anuales van desde $160.000 en un tablero de bypass gástrico hasta 10.7 millones en dólares en artroplastia de rodilla, donde el tablero permitió estandarizar el proceso intraoperatorio y eliminar insumos innecesarios. En mortalidad los resultados son más cautelosos. De 20 hallazgos en 16 estudios, 5 reportaron disminución, 4 de ellas estadísticamente significativas y 15 no mostraron cambio significativo. Algo importante a destacar, ningún estudio reportó aumento de mortalidad. Las reducciones que se observaron fueron importantes, un 19.4% de reducción en mortalidad ajustada por riesgo en un área quirúrgica y un 73% de reducción en mortalidad a 30 días en quirófano usando un tablero de control de costos que alineó incentivos del equipo. Respecto a mortalidad, es importante aclarar que la mayoría de los estudios no tenían el tamaño suficiente para detectar cambios en este indicador. La mortalidad es un evento a largo plazo, como sabemos, que requiere muestras de pacientes muy grandes. Por lo tanto, no es que los tableros estos no impactaban en la mortalidad, sino que los estudios no estaban diseñados para poder medirlo. Con respecto a satisfacción, de 8 estudios, 6 reportaron aumento y un hallazgo interesante a resaltar. Uno de los estudios no reportó mejora porque ya tenía scores de satisfacción muy altos antes de la intervención, lo que los autores lo llaman efecto techo. El resultado más ambiguo y también el más importante para discutir son los daños. De 21 hallazgos en 16 estudios, 6 reportaron aumento de daños, 4 disminución y 11 ningún cambio. Entonces acá se viene la pregunta, ¿qué significa que un tablero aumente los daños? Hay ejemplos concretos que pueden ver en la diapositiva. Un tablero de antibióticos provocó un aumento del uso inadecuado de vancomicina porque el equipo siguió la alerta automáticamente sin criterio clínico. Otro tablero vio caer el cumplimiento de higiene de manos del 34% al 8.6%. Con un posible efecto de vigilancia, el tablero generó una respuesta inversa. Y un tablero de control glucémico intensivo en UCI produjo hipoglucemias en el 11% de los pacientes. La conclusión entonces en este primer trabajo es fundamental. El desafío no es tecnológico, es un desafío mayor de integración
y un tablero mal integrado puede llegar a reemplazar el juicio clínico en lugar de apoyarlo. Esto nos lleva directamente a la siguiente diapositiva. Entonces, para responder esta pregunta que nos planteamos al finalizar esta revisión, ¿qué hace que un tablero se integre bien y no cause daño? La bibliografía secundaria nos da un marco práctico que vamos a ver. Las Scoping Reviews de Borjan y Helminski identifican 4 pilares del diseño exitoso. El primero es el enfoque. El usuario final debe codiseñar desde el inicio. Los tableros diseñados por el área de informática, el área de BI, sin un profesional de la salud como codiseñador, suelen fallar en la adopción. El segundo es el contenido. Los datos deben ser precisos, actualizados y accionables. Es decir, un dato que no lleve a ninguna acción ocupa espacio cognitivo y genera también fatiga de alerta. El tercero es el comportamiento. El tablero debe ser fácil de usar en el contexto real de la práctica clínica, con una mínima fricción en el flujo de trabajo habitual. Y el cuarto, que es generalmente el más difícil, es la adopción. Requiere integración en la cultura organizacional, liderazgo que lo respalde y gobernanza del dato. Continuamos con el análisis crítico de esta revisión. La evaluación se hizo aplicando los siguientes 4 ejes. Empezando por el título y el resumen, ambos cumplen. El resultado es preciso e informativo. Enuncia el tipo de estudio, la intervención, la población y los dominios de resultado. El abstract está bien estructurado en objetivos, métodos, resultados numéricos por dominio y conclusión con datos específicos. No genera expectativas que el trabajo no pueda cumplir. Y en cuanto a la validez interna, hay puntos fuertes y uno débil claro. Lo positivo a destacar, la población está bien definida, los criterios de inclusión son explícitos y siguen Prisma, la búsqueda abarcó 9 bases de datos y el riesgo de sesgo fue evaluado con herramientas apropiadas. Robbins 1 para los cuasi experimentales y Rob 2 para los aleatorizados controlados. El punto débil es que la heterogeneidad entre estudios impidió el metaanálisis cuantitativo. Los autores optan por síntesis narrativa, lo cual es honesto, pero esto limita las fuerzas de las conclusiones. En cuanto a la validez externa, el trabajo tiene aspectos favorables, 14 países, múltiples especialidades y resultados consistentes en estadía hospitalaria y costos en 3 contextos muy distintos. Pero los propios autores advierten que el impacto real en cada institución va a depender de factores locales. Flujo de trabajo, el perfil de los pacientes, el contexto tecnológico. A esto se suma que solo se incluyeron estudios en inglés, lo que puede introducir sesgo de idioma. Pasamos ahora al segundo trabajo en el reporte técnico de implementación. El segundo trabajo es un reporte técnico de implementación publicado en Transfusion and Apheresis Science en 2026 del Hospital Universitario de Essen, Alemania. Los autores hicieron una pregunta muy concreta. ¿Cómo identificar rápidamente productos sanguíneos reservados para pacientes que ya no los necesitan, ya sea porque fueron dados de alta, trasladados a otro centro o fallecieron? Para entonces reintegrarlos al stock disponible. El problema que plantean es un problema real y costoso. Los bancos de sangre enfrentan una creciente presión por el cambio demográfico, con mayor demanda y menor pool de donantes. El desperdicio por una mala asignación del recurso es un problema operativo crítico que se plantean. Bueno, entonces, el diagnóstico del problema es la fragmentación en este caso. El GIS, el Sistema de Información Hospitalaria, y el LIS, el Sistema de Laboratorio, no se comunican en tiempo real. ¿Qué pasa entonces? Una unidad de glóbulos rojos queda cruzada y reservada para un paciente. Ese paciente es dado de alta, pero el LIS no recibe esa notificación de forma automática ni oportuna. Mientras tanto, la unidad sigue reservada, es decir, sigue bloqueada, sigue inmovilizada. Si otro paciente la necesita con urgencia, no está disponible y si nadie lo revisa a tiempo, la unidad puede vencer. En el caso de las plaquetas, por ejemplo, es crítico porque las plaquetas vencen en aproximadamente 5 días. Bueno, entonces, ¿qué se plantean como solución? La solución técnica es un pipeline de datos de 4 etapas basados en el estándar HL7 FHIR R4. FHIR, que es el Fast Healthcare Interoperability Resources, es el estándar de interoperabilidad de HL7 que define recursos modulares para entidades clínicas, cada uno con identidad propia.
La primera etapa es la extracción. Datos crudos del GIS y del LIS mediante un proceso ETL. La segunda es la transformación. Todos los datos se mapean a recursos FHIR R4 estándar. Los recursos centrales son Patient, Encounter, Service Request, Observation y el más novedoso que es Biologically Derived Product, que permite rastrear un producto sanguíneo como entidad propia dentro del estándar. La tercera etapa es la carga. Los recursos FHIR se almacenan en FHIR Metrics, un motor relacional de FHIR que convierte la estructura jerárquica de FHIR en un modelo relacional consultable con PostgreSQL. Y la cuarta es la visualización. Grafana consulta el motor relacional mediante queries de SQL y renderiza el tablero con refresh cada 5 minutos. Esta es la pregunta técnica más importante del trabajo. ¿Por qué FHIR? Los autores hacen una comparación explícita con otras soluciones publicadas en medicina transfusional. Por un lado, los sistemas propietarios están acoplados a plataformas de vendedores específicos. Si el hospital cambia de GIS, el tablero muere. Por otro lado, los data warehouses son excelentes para análisis retrospectivos, pero no están diseñados para actualización en tiempo real ni para soporte de decisiones clínicas dinámicas. Cuando el dato llega, probablemente esa necesidad ya pasó. En cambio, FHIR provee un marco interoperable. Es agnóstico al proveedor, está basado en estándares web modernos como HTTP y JSON y con una actualización cada 5 minutos. El resultado es un sistema transferible. Cualquier hospital con GIS y LIS que soporte tele puede replicarlos sin un rediseño completo. En la práctica, el tablero tiene una sección superior con dos KPIs claves, como pueden ver. Por un lado, ¿cuántos productos sanguíneos podrían volver al stock? En el ejemplo van a ver de la tabla que son 25 unidades liberables. Y cuántos pacientes están involucrados, es decir, 12 pacientes dados de alta con reservas activas. Debajo hay una tabla a nivel de paciente con apellido, nombre, fecha de nacimiento, fecha fin del encuentro, unidad clínica solicitante, cantidad de productos reservados y grupos sanguíneos. El tablero se refresca cada 5 minutos y el personal del depósito lo revisa 2 veces al día como parte de la rutina operativa. Esto es clave. El personal se enfoca en controlar el proceso asistencial, confirmar altas, revisar que no haya internaciones programadas y deja de lado la recolección manual de datos. Así dividimos las tareas, el sistema se encarga de los datos y el profesional de lo asistencial. Las conclusiones de este reporte son claras pero honestas sobre sus limitaciones. Con respecto a los avances, los datos FHIR estructurados permiten una gestión proactiva del stock, la herramienta mejora la transparencia entre laboratorio y clínica, la integración en el flujo de trabajo real es viable y el modelo es replicable con infraestructura existente más colaboración de Departamento de Informática, del Servicio de Hemoterapia y de Departamento de Medicina Interna. ¿Qué límites existentes se plantean? Bueno, siempre se requiere confirmación manual antes de liberar un producto, el sistema no va a actuar solo. La precisión de los datos depende de que los registros de alta y de traslado se actualicen oportunamente en el GIS. Y actualmente solo cubre glóbulos rojos, no cubre plaquetas ni plasma, que serían los siguientes pasos. Todavía tampoco hay una evaluación formal cuantitativa del ahorro del tiempo ni costo-efectividad. Bueno, ahora analizamos el reporte técnico con la misma matriz, empezando por el título y el resumen. Ambos cumplen. El título es altamente descriptivo, enuncia la intervención, el dominio y la metodología técnica, sin generar expectativas que el estudio no pueda cumplir. El resumen es adecuado, logra conectar de forma clara con los 4 puntos claves que son el objetivo, la combinación de ETL con FHIR, un resultado concreto y su respectiva conclusión. En cuanto a la validez interna, las limitaciones son esperables y apropiadas para este tipo de estudio. Sabemos que es un reporte de implementación, no es un ensayo clínico. El sujeto de estudio es el sistema del Hospital de Essen, no es una población de pacientes, por eso no hay un grupo control ni un seguimiento formal. Los autores lo reconocen explícitamente. Señalar estas limitaciones no es una crítica en sí al trabajo de implementación, sino que define su alcance. Para lo que se propone, el nivel de evidencia es el correcto. En cuanto a la validez externa, acá es donde Schmidt se diferencia favorablemente respecto a la revisión sistemática.
El uso de HL7 Fire como estándar abierto maximiza la transferibilidad. Cualquier hospital con GCLIS que soporte TL puede replicarlo. Y el recurso Biologically Derived Product como entidad FHIR documentada es un aporte concreto al dominio. Y es la primera implementación de FHIR Metrics para soporte de decisión operacional en tiempo real y no solo para investigación. Antes de cerrar, vamos a hacer un paréntesis local. Todo lo que estuvimos analizando describe un problema que no es ajeno a nuestra institución. Hace unas semanas hablé con Pablo Camino, que es médico staff del Servicio de Medicina Transfusional de nuestro hospital, para entender cómo se gestiona hoy el banco de sangre. El hospital de Essen resolvió el problema de las unidades bloqueadas en la salida, detectando automáticamente cuando un paciente se externa o fallece y liberando las unidades en ese momento. Nuestro hospital, en cambio, lo resuelve más temprano, en la entrada. ¿Qué es lo que hacen? Evitan reservar la unidad desde el principio. Entonces, ¿cómo es que funciona? El flujo en el servicio empieza el día anterior a cada quirófano. El supervisor descarga la hoja de programación de la historia clínica y revisa paciente por paciente las siguientes cosas: qué cirugía tiene, qué complejidad, si va a necesitar sangre. A partir de eso se hace el estudio inmunomatológico previo, grupo, fenotipo extendido, detección de anticuerpos y demás, para clasificar a cada paciente antes de que entre a quirófano. Y esa clasificación que hacen es la clave. Para el 90% de los pacientes, los que no tienen anticuerpos irregulares, no se reserva ninguna unidad. El stock queda libre. Si durante la cirugía se necesita sangre, el técnico toma una unidad del stock general y hace una prueba rápida de compatibilidad que dura 15 minutos. No hay unidades bloqueadas porque no hay una reserva previa. Solo se van a reservar las unidades para el paciente complejo, el que tiene anticuerpos irregulares, que es alrededor del 10% de los casos. Donde la reserva acá sí tiene una justificación clínica real, ya que encontrarle sangre compatible a este tipo de pacientes puede llevar horas y perder esa unidad significa empezar todo de cero. Y ese proceso dura sí aproximadamente 2 horas. Entonces, para el resto, las unidades vuelven al stock cuando el paciente se externa, transfiere o fallece. Este stock siempre lo verifica el técnico coordinador de turno manualmente 2 veces al día. El resultado es que el problema central, donde en Essen requirió construir un pipeline de FHIR, en nuestro hospital está mitigado por el diseño. Si casi nunca se va a reservar sangre para este 90% de pacientes, casi nunca vamos a tener que estar liberando unidades. Son dos respuestas distintas frente al mismo punto de dolor. En esta misma conversación, Pablo nombra 3 necesidades no resueltas que son similares a las barreras que la literatura identificó. Por un lado, la primera, las unidades reservadas sin paciente activo. Recordemos que el 90% de los pacientes no tienen reserva. El problema ocurre en el 10% restante, los pacientes complejos, donde sí se reservan unidades porque encontrarles sangre compatible es difícil y lleva tiempo. Estas reservas las solicita el médico, pero cuando el paciente ya no las necesita, muchas veces nadie cancela esta orden, ni en el sistema ni tampoco les avisa a ellos. Entonces la unidad queda bloqueada sin un paciente activo. Esto es exactamente el problema que el tablero de FHIR de Schmidt resuelve automáticamente. La revisión sistemática lo llama calidad del dato como barrera. La segunda que nos plantea es el monitoreo del proceso de transfusión. El técnico de medicina transfusional coloca la transfusión en la sala de internación y se queda junto al paciente los primeros 15 minutos para verificar que no haya complicaciones. Si todo está bien, el técnico se retira. Desde ese momento, el control queda en manos de enfermería. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, el paciente se levanta, se va al baño, se mueve y a veces pasa sin que por ahí el personal de enfermería lo note. Y en el caso a veces pasa tiempo y hasta que una enfermera se logra acercar y identifica que la transfusión capaz no termina de pasar correctamente y que queda todavía la mitad de la bolsa por pasar. Pablo lo que nos comenta es que no tiene manera de monitorear esto desde su servicio. Lo que nos describe es como la necesidad de un tablero clínico de seguridad, que es el tipo de daño evitable que la revisión sistemática identifica como de impacto equívoco. Y la tercera, que es el uso real de la aplicación que tienen ellos de barcoding.
El servicio cuenta con un sistema donde el técnico escanea el código de barras de la bolsa de sangre y el QR de identificación del paciente para verificar que todo sea correcto antes de transfundir. Sin embargo, Pablo no puede saber hoy en día si sus técnicos efectivamente usan la aplicación o van directo a transfundir sin esa verificación. Esta es la dimensión de gobernanza del proceso. Tener la herramienta no nos garantiza que la usen. Que estos desafíos aparezcan acá en nuestra institución no habla de una falla en sí, sino que habla de un servicio que ya tiene un nivel de madurez bastante alto donde estas preguntas están buenas empezar a hacerse. Bueno, y ahora pasamos a las reflexiones finales del Ateneo. Bien, para cerrar, 4 ideas que atraviesan todo lo que vimos hoy. Por un lado, la evidencia disponible. Con 70 estudios en 14 países, esta evidencia muestra que los tableros hospitaleros reducen la estadía hospitalaria y los costos de forma consistente. El impacto en mortalidad existe, pero requiere diseños más potentes para detectarlo. Un tablero mal integrado al flujo de trabajo puede producir el efecto contrario. El éxito no depende de la tecnología, sino que depende de cómo se diseña, con quién y quién se hace responsable del dato. FireRD4 representa hoy el mejor estándar disponible para sistemas transferibles y agnósticos al vendedor. La elección tecnológica tiene consecuencias institucionales a largo plazo. Y por último, la literatura muestra que los equipos que avanzan son los que combinan la comprensión del proceso asistencial con el conocimiento técnico, condición que es necesaria, aunque no suficiente, para cerrar la brecha entre evidencia e implementación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Quedo a disposición mi correo de contacto para cualquier consulta. Y nos vemos el próximo jueves en el Ateneo número 699 a cargo de Alejandro Cruz Caroso.